Bien, muchas gracias. Congresista Cuculiza. Presidente, yo creo que los derechos fundamentales más importantes y también más vulnerados es la libertad de la persona. Y peor aún cuando esa libertad es arrebatada por mafias que se aprovechan de la indefensión, la pobreza, la necesidad y el abandono de nuestros niños y niñas, mujeres en mayor cantidad. Es importante que esta declaración del Día Nacional en contra de la trata de personas, considerada como la esclavitud del siglo XXI, que ya permitirá sensibilizar a todos los sectores de nuestra sociedad para que se unan en esta lucha que se ha iniciado en contra de la lacra mundial del Perú, y el Perú no está ajeno de esto. Estas mafias no solo captan personas con fines de explotación sexual, sino también explotarlos laboralmente, en la mendicidad, la comercialización de órganos, etc. Y como lo ha dicho la congresista Carla Scheffer, desgraciadamente, presidente, son los padres los que comercializan a sus hijos. Son los padres que entregan a niñas de 12, 13 años cambiando por artefactos eléctricos. Son los padres los que cobran por entregar a sus niños. Yo he tenido la oportunidad de conocer a 2 niñas que las logré salvar cuando estaba en el Ministerio de la Mujer, que las mismas madres las habían entregado en la selva y las criaturas decían que se le había entregado plata a sus padres para pagar por la virginidad de estas niñas. Yo creo que no solamente hay que declarar el Día Internacional contra Trata de Personas, sino empezar a luchar contra esta lacra de criminales. Creo que una niña vejada, un niño vejado nunca más va a recuperar una tranquilidad emocional. Nosotros tenemos la obligación como congresistas de hacer un seguimiento y exigir al Poder Judicial y exigir a la Fiscalía, a la Policía, de que este sea tratado de una manera muy especial. Según el Sistema Oficial de Registro de Denuncias de Trata de Personas de la Policía Nacional, el Perú en Lima es un punto importante de destino y origen y tránsito de estas víctimas de este delito, que en su mayoría son traídas de Loreto, Cusco, Ucayali, Cajamarca, Huánuco. Dele tiempo al congresista. Gracias, presidente. Estos delincuentes buscan lugares con movimientos económicos, pues el objetivo es apropiarse de excedentes económicos a través de los servicios sexuales, como por ejemplo Puerto Maldonado. Ya Puerto Maldonado es la cosa más espantosa del mundo. Niños son vulnerados en las calles. Lo único que le falta a Puerto Maldonado es poner una carpa y un foco rojo y hacerse prostíbulo. Estamos en un momento tan desgraciado del trato de estas niñas en Puerto Maldonado que yo creo que hay que intervenir de manera urgente. Y desde aquí quiero hacer un pedido especial al jefe de la RENIEC, al señor Iribarren, que continúe con las campañas gratuitas de entrega del DNI, sobre todo a favor de niños quienes son identificados y están más expuestos a ser captados para ser utilizados. Muchísimas gracias, presidente, y comprometo a todos los congresistas a que el 23 de septiembre sea a nivel mundial, es reconocido el Día de la Trata de las Personas y espero que en el Perú también sea el 23 de septiembre. Muchas gracias, presidente. Bien, el congresista Bengolea. Gracias, presidente. La trata de personas es un delito gravísimo, presidente. Un delito que felizmente está recogido en el Código Penal en un largo artículo que prevé una serie de fórmulas y que llega a sanciones hasta de 25 años. Es un delito, sin embargo, como se ha dicho, presidente, que es invisible, a pesar de su gravedad, a pesar que así ha sido reconocido en la legislación penal peruana y a pesar de cómo se está ocurriendo en diferentes lugares del Perú, prácticamente no somos conscientes de él. Y por eso es que hay que rescatar, por ejemplo, esfuerzos como el de, y lo digo, no es de mi bancada, el que hizo la congresista Condori hace no mucho, generando aquí una posibilidad de que debatamos abiertamente el tema con una mesa de trabajo, con presencia múltiple, con publicación del libro. O la lucha que ha tenido la congresista Scheffer, que tampoco es de mi bancada y que efectivamente ha resaltado la presidenta de la comisión para lograr que se declare este día, porque será un día en el cual trataremos de llamar la atención. Eso es lo que queremos hacer. No hay una modificación legislativa, no es que estemos penalizando, porque esto ya está penalizado. Es un delito grave en el Código Penal peruano. Es llamar la atención, es decir a la población, a quienes nos están escuchando, que mientras nosotros hablamos tranquilos, hay mujeres, hay niñas que han perdido su libertad y que están siendo esclavizadas sexualmente. Es decir, es llamar la atención sobre una cosa que está ocurriendo en el Perú y que no puede mantenernos indolentes.
Esa es básicamente la idea de este proyecto y es el momento además de decir estas palabras, presidente, no para pedir el voto, porque estoy seguro que esto será unánime, sino precisamente para llamar la atención. Y a propósito de ello, para resaltar, presidente, el último de los artículos de esta propuesta legislativa, que plantea que el primer ministro y que el ministro del Interior tengan que venir una vez al año aquí a decirnos qué están haciendo con respecto a esto. Porque, repito, presidente, no se trata de un papelito nada más, sino que necesitamos acciones concretas del Poder Ejecutivo de combate contra esta lacra social y que nos digan cómo es que estamos avanzando para tratar de eliminar la trata de personas en el Perú, porque es una vergüenza como seres humanos que hoy sepamos que existe esto en el país y que no estemos haciendo nada, o en todo caso poco. Por eso yo de este proyecto legal quiero resaltar precisamente el último artículo, ese que obliga a las autoridades del país a venir aquí y a informar qué se está haciendo para luchar contra la trata de personas. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Urquizo. Señor presidente, quiero señalar de que esta importante iniciativa legislativa que proviene de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos obviamente tiene que merecer todo el respaldo de la representación nacional. Sin embargo, existe una preocupación, presidente, con respecto al artículo 3º, en el sentido de que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior acudirán al Congreso de la República. Al respecto, debo señalar que en el mes de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, concurren el Premier para dar cuenta sobre los avances del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Y también, de acuerdo a la normatividad, concurre el Defensor del Pueblo y en alguna ocasión también el Premier y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de acuerdo a normas que se han venido dando. Entonces sería bueno que la Comisión de Justicia precise si es que la concurrencia para los efectos de los avances del plan de trata de personas es ante esta instancia del Pleno del Congreso de la República o ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de dónde proviene esta iniciativa. Caso contrario, se estaría sobrecargando esta concurrencia del Premier por temas que tienen que ver con la población vulnerable, señor presidente. Yo concluyo, solamente es una apreciación para los efectos de que el congresista Bengolea, salvo que sea mediante interrupción, pueda absorber esta inquietud, señor presidente. Congresista Bengolea, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Yo no puedo hablar a nombre de la Comisión de Justicia, eso lo plantearán las personas indicadas, pero sí quiero dar mi punto de vista porque lo acabo de exponer. Entiendo la preocupación del congresista Urquizo, no se trata de recargar tareas a los ministros, que estoy seguro andan muy ocupados, pero precisamente de eso se trata, de llamar la atención de la población. Y creo que esta es la instancia en la cual debieran venir para decirnos, tal vez no por toda la eternidad, pero los próximos 2, 3 años, decirnos cómo es que estamos avanzando en la tarea. Yo sé que seguramente tienen mucho trabajo y esto será cargarlos un poco más, pero de verdad, congresista, tenemos que ser, primero que nada, nosotros conscientes del flagelo al cual nos estamos enfrentando. Y creo que motivar que ellos vengan una vez al año a decirnos, miren, estamos tomando estas acciones concretas. Además, una cosa que es fundamental es lucha contra el crimen, porque alrededor de la trata de personas hay toda una criminalidad organizada y hay muchos otros delitos que se cometen. Me parece que sí es importante que sea ante este foro, a efectos que podamos seguir tomando conciencia y avanzando de verdad en la lucha contra esta lacra. Es por lo menos mi opinión, congresista, pero estoy seguro que eso se podrá conversar y debatir. Congresista Urquizo. Sí, presidente, para concluir, nadie duda de la trascendencia e importancia de esta importante iniciativa legislativa que ha sido aprobada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, requiero y sería importante que se precise, que se aclare finalmente cuál es la instancia para que no quede en el vacío al referirse que esta concurrencia es al Congreso. Es decir, ¿es a la instancia del Pleno o es en el seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos donde deberá darse cuenta? Señor presidente, solamente es una invocación para los efectos de la precisión de la iniciativa legislativa. Muchas gracias. Bien, congresista Chávez. Sí, presidente, gracias. Tal como consta en el dictamen que se está debatiendo, esta proposición ha sido aprobada por todos los miembros de la comisión, incluida la que habla
porque considero que, así como se ha muy bien sustentado este proyecto, la trata de personas es un mal de estos tiempos. Esto tiene que ver y me hace también recordar la necesidad, pues, de mantenernos firmes en la no modificación de las leyes penales que actualmente existen, que penan con penas muy drásticas el tener relaciones sexuales con menores de edad. ¿Por qué? Porque tal como se ha señalado, son los menores de edad los que son las principales víctimas de estos actos de turismo sexual, de proxenetismo, de rufianismo, de trata de personas. Y precisamente un modo de evitar que gente adulta se aproveche de estas lacras que existen y que están relacionadas con la trata de personas es condenar el trato sexual con menores de edad. No es lo único, es cierto que hay trata de personas de adultos también, pero sobre todo, y creo que más doloroso es aún, porque el menor de edad no está ni psicológica ni físicamente preparada para este tipo de actividades. Por lo tanto, más atención debemos prestar. Yo apoyo esta iniciativa y también solicito que el Congreso sea firme en no permitir que se debiliten o que se quiten aquella drasticidad para los que tienen relaciones sexuales con menores de edad, señor presidente. Gracias. Bien, congresista Belaunde. Presidente, sin duda el proyecto de ley que está en estos momentos bajo debate es un proyecto muy plausible y que se refiere a un problema de carácter delictivo que ha adquirido proporciones mundiales, al extremo que una cadena de televisión como CNN nos habla de este tema con mucha frecuencia, y hace poco tuve oportunidad de ver que se habían realizado terribles actos en el Sinaí vinculados precisamente a la captura de refugiados, básicamente africanos, de Kenia y otros países, a quienes se les extraía órganos vitales y que después esos órganos eran llevados a la ciudad del Cairo para poder ser utilizados en el tráfico de órganos. Entonces todo esto efectivamente debe ser apoyado y es indiscutible que la población mundial y concretamente la población peruana debe ser sensibilizada. Y en ese sentido creo que se debe apoyar que se instituya este día del 23 de septiembre, no como el día de la trata, sino el día contra la trata de las personas en todas estas manifestaciones. La única observación que yo podría hacer, que en alguna forma coincide con la observación que han hecho algunos otros congresistas, concretamente el congresista Urquizo, es acerca de la necesidad que el presidente del Consejo de Ministros tenga que venir a informar. Y hemos visto que el presidente del Consejo de Ministros tiene, por la naturaleza de su cargo, una agenda bastante abultada. Y entonces, quizás esta tarea de informar al Congreso acerca de los avances en la lucha contra la trata de las personas en todas sus manifestaciones, es una tarea que debería ser asumida o bien por el ministro del Interior o en su defecto, quizás con más propiedad, por el ministro de Justicia, porque este es un problema que ha nacido de la Comisión de Justicia y es un problema esencialmente legal, penal, con alcances judiciales. Y quizás también por el propio tema, por el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer que ve temas, que ve problemas de la población desprotegida. Y además habría que ver si ese informe se tiene que hacer ante el Pleno del Congreso o ante la comisión que ve específicamente este tipo de situaciones. Y yo diría que un informe de este alcance, por sus propias connotaciones y por su propia metodología, sería mejor que se haga por estos dos ministerios, por estos dos ministros, ministro de Justicia o ministro
Dele tiempo al congresista. Directamente ante la Comisión de Justicia. Y si hubiera una situación de crisis, si hubiera una situación de grave perpetración de delitos, si hubiera una situación de escándalo por la forma como se estaría maltratando o cómo se está maltratando a población peruana en los lugares que se han reseñado, entonces ese informe de la comisión, ante la Comisión de Justicia podría trasladarse ante el Pleno. Esa sería la observación que yo podría hacer para dar una mecánica más ágil y evidentemente más funcional a fin de abordar este delicado problema. Muchas gracias, señor presidente. Bien, no habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, se da el punto por debatido. Finalmente tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Siendo muy importantes las observaciones que se han hecho respecto al artículo 3 y a las obligaciones que sin duda todos conocemos de parte de los ministros, el pedido expreso de la titular del proyecto y que fue debatido en su momento con esos argumentos es que sea en septiembre, porque eso obliga a recordar esa fecha por lo menos hasta que ya no sea necesario en el Perú, porque todos hagamos conciencia de lo que esto significa. Creo que al haber escuchado hoy a dos congresistas que han hecho un esfuerzo por conocer un tema que existiendo nos queremos negar a ver, nos hemos todos dado cuenta que hay que estar juntos en esto. Probablemente si en 2 o 3 años vemos que la constancia ha permitido disminuir los niveles, que eso ha permitido que haya más conciencia de parte de la población que está siendo explotada sexualmente, podamos disminuir esta rigurosidad. Pero creo que cuando se trata de niños o de niñas, no podemos escatimar ningún esfuerzo y que para eso están los ministros, para decirnos qué es lo que están haciendo, y en este tema ha habido mucho abandono, presidente. Por lo tanto, aun cuando considero que son importantes las observaciones y las respeto, mantengo el texto y le pido por favor que sea sometido en su integridad a votación. Muchas gracias. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Mientras marquemos asistencia, damos lectura a las mociones. Mociones de saludo. De la congresista Condori Jahuira. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al pueblo tacneño que el 28 de agosto conmemora el 83 aniversario de su reincorporación al Perú y reconocer que en el patriotismo de nuestros hermanos de Tacna, la fortaleza y entereza que en estos momentos debe guiar al Estado peruano por la contienda limítrofe expresada en la demanda presentada por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Segundo, hacer llegar este saludo y reconocimiento del Congreso de la República al pueblo de Tacna a través de sus autoridades, en la persona del alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, ingeniero Fidel Carita Monroy, y el presidente de la región Tacna, señor Tito Guillermo Chocano Olivera, exhortando al pueblo tacneño a seguir trabajando por el desarrollo integral de su región. De la congresista Coari Mamani, el Congreso. De la congresista Chávez Cosío, el Congreso de la República acuerda expresar su cordial saludo y felicitación a la heroica ciudad de Tacna, capital de la región del mismo nombre, en la persona de su alcalde, doctor Fidel Carita Monroy, y por su intermedio a todas las autoridades y pobladores de la mencionada jurisdicción. De la congresista Coari Mamani, el Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente saludo al distrito de Orurillo, ubicado en la provincia de Melgar, departamento y región de Puno, con motivo de celebrarse el 30 de agosto un aniversario más de creación política. Del congresista Rimarachín Cabrera, el Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo al Colegio Nacional San Ramón de Cajamarca al celebrarse el 31 de agosto su 181 aniversario de creación institucional. De la congresista Chávez Cosío, el Congreso de la República acuerda expresar su cordial saludo y felicitación a la provincia de Oxapampa, perteneciente a la región Pasco, en la persona del alcalde Ángel Humberto Flores Sarmiento, y por su intermedio a todas las autoridades y pobladores de esta provincia de la Selva Central. Del congresista Rimarachín Cabrera, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la población de la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, por conmemorarse el 142 aniversario de creación política.
Bien, cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 94 congresistas al voto. En estos momentos la representación nacional procede a la votación del proyecto de ley 1003 que propone declarar el Día Nacional contra la Trata de Personas el 23 de septiembre de cada año. Fue aprobado este dictamen por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y sustentado por su actual presidenta Marisol Pérez Tello. Esta propuesta incide en la sensibilización sobre la importancia de la prevención y sanción, así como la asistencia a las víctimas, familiares y testigos, y además de colaboradores en el tema de trata de personas. Han votado a favor 93 congresistas. 0 en contra, 0 abstención. Más. Elías, verde. León, verde. Mora, verde. Guaire, verde. Espinosa, Marisol, verde. Rivas, verde. Gamarra, verde. En conclusión, han votado a favor 100 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1003, que con un texto sustitutorio propone declarar el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Siguiente tema. De la Comisión de Energía, proyectos de ley 1278 y 1281. Se propone establecer un nuevo plazo para la presentación de la declaración de compromisos en el marco del proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Antes de iniciar el proceso, el congresista Becerril ha pedido el uso de la palabra. Gracias, presidente. La bancada fujimorista, el día 20 de agosto, presentamos una moción de interpelación a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, a fin de que responda ante el Pleno del Congreso de la República la forma como se viene conduciendo el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, así como informar sobre las medidas que adoptará su sector para la sanción de los responsables del sector MIDIS por los hechos denunciados, por lo cual, presidente, le solicito que dé cuenta al Parlamento sobre esta moción de interpelación presentada. Congresista Becerril, no sé si no le dieron la agenda completa, está en la agenda y se va a dar cuenta oportunamente, estamos siguiendo la agenda. Vamos a... Congresista Chávez. Presidente, el artículo 131 de la Constitución es muy claro cuando establece para la moción de interpelación
un apremio de su pronta realización. Y es así que en el segundo párrafo dice: la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. No se refiere la Constitución a la sesión en la que se da cuenta. Eso es un invento que ha hecho el reglamento. Si uno interpreta especialmente la Constitución, tendría que ser la siguiente sesión aquella en la que se presenta la moción. Es decir, si la moción se ha presentado esta semana, en la siguiente sesión plenaria es esta, presidente. Sin embargo, el reglamento del Congreso en el artículo 83 dice que la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta. Ya, supongamos, es válido el reglamento. La votación se realiza indefectiblemente en la siguiente sesión a la que se da cuenta. Pues hay que dar cuenta de inmediato, señor presidente, a la presentación de la moción, porque si se pretende dejar a la moción para las calendas griegas o para el último momento de una agenda que tiene más de 30 puntos, señor presidente, de los cuales faltan 20, nunca se daría la posibilidad de cumplir el artículo 131 de la Constitución. Es decir, usted, y es más, tal como ha señalado el congresista vocero de la bancada, de acuerdo al propio reglamento. Dele tiempo para que concluya. Gracias, presidente. Las mociones de interpelación, presidente, tienen preferencia en el orden del día. Por lo tanto, presidente, le rogamos, así como se lo rogamos la vez pasada, para evitar una serie de intervenciones y demoras, que usted dé cuenta de esa moción de interpelación, de modo que se pueda cumplir oportunamente, tal como se requiere en la Constitución en el artículo 131. Bastaría que usted dé cuenta ahorita, señor presidente, y termine el tema. Gracias. Bien, estamos en otro tema, está en la agenda. Y estamos en la sesión no ha concluido. Congresista, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Energía del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído sobre los proyectos de ley 1278 y 1281, que propone establecer un nuevo plazo para la presentación de la declaración de compromisos en el marco del proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra, presidente de la Comisión de Energía, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Me permito presentar al Pleno del Congreso el dictamen del que contiene los proyectos de ley números 1278/2011-PE y 1281/2011-CR, que tienen como propósito establecer un nuevo plazo para la presentación de la declaración de compromisos en el marco del proceso de la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, presentada por el señor presidente de la República con carácter de urgente en virtud del oficio número 142-2012-PR y por el Grupo Parlamentario Nacionalista, con la finalidad de ampliar a 60 días la presentación de la declaración de compromiso a que se refiere el artículo 5 del decreto legislativo 1105. La iniciativa legislativa es fundamentada por sus autores, invocando el artículo 5 del decreto legislativo 1105, el mismo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. El mencionado artículo tiene como finalidad promover y concretar la formalización de aquellos que desarrollan actividades de pequeña minería y minería artesanal, a fin de desincentivar el desarrollo informal de dichas actividades. Ello en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la misma que dispone, entre los deberes primordiales del Estado, el promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. En efecto, el artículo 5 del decreto legislativo 1105 establece el plazo de 60 días para la presentación ante el gobierno regional correspondiente
de la declaración de compromisos según formato contenido en el anexo 1 de dicho decreto legislativo, contados a partir de la entrada en vigencia de dicha norma. Esto es, desde el 20 de abril del 2012, para iniciar con ello el proceso de formalización. El plazo venció el día lunes 18 de junio del 2012. Sin embargo, a la fecha son muchos los mineros artesanales que aún no cumplen con presentar la declaración de compromisos. Dadas las circunstancias descritas, resulta necesario establecer un nuevo plazo para la presentación de la declaración de compromisos, documento con el cual se da inicio al proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. En ese contexto, señor presidente, por estas consideraciones me permito invocar a la representación parlamentaria se sirvan otorgarnos su respaldo para aprobar el dictamen que establece un plazo de 60 días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para que los sujetos de formalización a los que se refiere el artículo 5 del decreto legislativo número 1105 cumplan con presentar la declaración de compromisos para acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. En ese contexto, señor, como he mencionado, el plazo contenido en el artículo 5 del decreto legislativo 1105 venció el 12 de junio y a la fecha son muy pocas personas naturales y jurídicas que se han acogido a presentar sus declaraciones de compromiso. En ese contexto es necesario ampliar este plazo por un periodo de 60 adicionales, plazo que ha sido aprobado por mayoría a nivel de la Comisión de Energía y Minas. En ese contexto solicito a la representación nacional, en aras de formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal, ¿no es cierto?, puedan cumplir con presentar estas declaraciones de compromiso e iniciar el proceso de formalización. En ese contexto solicito respaldar la presente propuesta normativa. Muchas gracias, señor presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Ha solicitado la palabra el congresista Molina, luego el congresista Yecanseco. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, uno de los proyectos importantes del Ejecutivo, señor presidente, es dar este tiempo prudencial de 60 días más para la formalización de los mineros artesanales y de la pequeña minería. En ese contexto, señor presidente, puedo decirle, el gobierno del presidente Ollanta Humala, con una visión amplia, con una visión de darle la oportunidad a aquellos miles de mineros informales y artesanales que trabajan en la extracción de nuestros recursos naturales, van a tener la oportunidad de formalizarse. Porque uno de los problemas, señor presidente, de que los mineros artesanales y los pequeños mineros, bueno, extraen el mineral del subsuelo, del suelo para beneficio, por supuesto, de sus familias, pero sin respetar el medio ambiente, porque tenemos ya oportunidades en que hemos escuchado, por ejemplo, en la región de Madre de Dios, los mineros ilegales, señor presidente, han hecho pues un trabajo totalmente indiscriminado que ha hecho mucho daño a la ecología, ha hecho daño a la flora, a la fauna. Por todos estos motivos, señor presidente, creo que de suma importancia esta ampliación para que los mineros se formalicen. De acuerdo al gremio minero informal, señor presidente, tenemos más o menos un aproximado de 500.000 mineros en todo el país, de los cuales solamente se han formalizado 62.000 personas mineras que se dedican a este rubro. Por lo tanto, señor presidente, totalmente de acuerdo con este proyecto, más al contrario pedimos a la representación nacional para que se apoye a esta formalización que es de suma importancia. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, congresista Díaz Canseco. Señor presidente, la verdad es que me parece que la fundamentación del proyecto carece de elementos centrales. Lo primero que deberíamos tener es una explicación de por qué no ha funcionado el plazo original. ¿Qué es lo que el gobierno está haciendo en este terreno? ¿Cuántos recursos se han invertido? ¿Cuál es la campaña publicitaria que ha hecho el gobierno? ¿Cuántas brigadas están funcionando en la zona de minería informal para producir la inscripción? ¿Qué cosa es lo que ha hecho cada uno de los ministerios respecto al tema? ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo técnico que se están dando a los pequeños mineros artesanales en este terreno? Porque si no, señor, prorrogaremos y prorrogaremos y prorrogaremos y no hay responsabilidad del Estado en el tema. En esta propuesta no hay responsabilidad del Estado, ninguna. Ni en la fundamentación ni en el sustento se señala qué está haciendo el Estado para lograr el objetivo. Y lo único que se hace es, ellos se han demorado. Y hay 52.000. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 60 días va a llevar a que no sean 52.000, sino que sean 500.000? ¿Cómo en 60 días van a multiplicar por 10 el resultado obtenido hasta ahora? Me pide una interrupción el congresista Zamudio, señor presidente. Congresista Zamudio. Presidente, solamente para aclararle respetuosamente al colega Javier Díaz Canseco. En primer lugar, el tema de la minería artesanal es competencia de los gobiernos regionales. Y es un pedido de los gobiernos regionales del Perú que han dicho que por falta de logística y presupuesto no han podido formalizar a los más de 180.000 mineros que quieren formalizarse y no pueden por cuestión de tiempo y por cuestión de dinero. En esa perspectiva es una petición, congresista Díaz Canseco, de los gobiernos regionales la ampliación de este plazo para en ese plazo formalizar a los 180.000 mineros que faltan y de esta manera ampliar también la base tributaria del país. Señor Gamarra, una interrupción. La palabra. Gracias, señor presidente. En principio, creo que es importante que el Estado actúe con toda responsabilidad. Y en ese contexto, lo que en gestiones anteriores no se hizo fue formalizar a los mineros. Hoy el Estado, el gobierno del presidente Ollanta, trata de dar normas para formalizar a todos aquellos mineros artesanales e ilegales que vivían en la informalidad y que es un tema de la actividad privada. Y eso debe quedar bien claro para todos los congresistas y toda la representación nacional. No se trata de criticar por criticar. Punto 1. Punto 2, señor presidente, este plazo de 60 días que ha sido aprobado por la Comisión de Energía y Minas ha sido a solicitud de los mismos pequeños mineros y mineros artesanales. ¿Para qué? Para que puedan presentar sus declaraciones de compromiso y así iniciar el proceso de formalización. En ese contexto, el Estado tiene que circunscribirse a apoyar. Continúe, congresista Díaz Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, hay algunas cosas que precisar. La formalización no es voluntaria. La formalización es obligatoria, porque se establece por ley. Y aquel que no se formalice pasará a la ilegalidad. Entonces, voluntariado no es. Es un tema que implica una obligación legal. En segundo lugar, efectivamente es una responsabilidad de los gobiernos regionales. Pero como ha sido mencionado, ya tenemos una apreciación de lo que se ha logrado y los límites que tiene. Aquí todos respaldamos que se produzca la formalización, pero para que tenga éxito tenemos que establecer cuáles son los problemas que tienen y yo dudo que sean solo problemas de tiempo. Como ha sido mencionado, tienen problemas de personal, tienen problemas económicos, tienen problemas de ausencia de equipos técnicos. Y yo me pregunto, ¿en qué ayuda ampliar solamente el plazo y no dotar de instrumentos? Entonces yo creo que es indispensable dotar de instrumentos
para lograr los resultados que se están buscando, porque si no vamos a generar nuevos enfrentamientos. Y el objetivo, señor presidente, no puede ser 180.000. Si hay 500.000, entonces, ¿a qué estamos planteándonos como objetivo? A lograr que se inscriba un 33% del total y 66% continúe en función de la propia fundamentación que se ha presentado de 500.000. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, yo creo que el problema tiene que ser encarado más integralmente que la ampliación solo de plazos. Y le pido a la Comisión que en ese sentido contemple un planteamiento que vaya más allá de los plazos, porque vamos a volver a perder de esta manera otra vez una oportunidad de que esto sea eficaz, eficiente y que logremos el resultado que tiene que ver con esa formalización en defensa del medio ambiente. Gracias, señor. Tiene la palabra el congresista Reategui. Presidente, pero se pidió facultades legislativas para legislar en minería ilegal, ¿verdad? Se supone que han tenido el tiempo y todos los análisis respectivos para poder legislar de la mejor manera. No se trata de dar leyes para no cumplir, las normas se cumplen o no se cumplen. En todo caso, si no se va a cumplir, ¿para qué lo aprobamos? Es igual que en la Amazonía peruana, dice, todo el mundo tiene, cuando maneja una moto, todo el mundo tiene que usar casco y usted vea la cantidad de accidentes y muertos que hay y no tienen casco, entonces ¿para qué está la norma? Mejor lo retiramos. Si aquí en la minería ilegal se quiere hacer un plan de sensibilización, ¿se hizo el plan de sensibilización? Y el propio congresista Cámara dice que esto no fue bien recibido o han sido pocos los que se han inscrito. Entonces, yo no entro en razón aún y todos seguramente están ni deben conocer la norma. Muchos mineros ilegales y minería ilegal no deben conocer la norma. Entonces, y echarle la culpa un poquito a los gobiernos regionales que no han tenido los recursos y sobre todo los medios para poder registrarlo, pero esto es un plan nacional. Si nosotros, porque esto trae externalidades negativas que maloran el medio ambiente. No pagan impuestos, no pagan tributos y sobre todo entran en una senda de sobre todo de informalidad. Y eso es lo que no queremos lograr. Entonces, si vamos a dar normas para que nadie los cumpla, por favor, ¿para qué piden facultades legislativas en materia de minería ilegal? Entonces, creo que acá, señor presidente, creo que en 60 días, la ampliación en 60 días, va a ver usted que ni el 10% se van a inscribir, porque no hay un plan. Es decir, no hay una meta adecuada, no hay un compromiso de parte de este gobierno de querer hacer que las cosas se cumplan, que las reglas se cumplan. No es un gobierno fuerte, es un gobierno débil. Y por lo tanto creo, presidente, acá que ampliarles más el plazo no va a solucionar más este problema. Todo lo contrario. Va a ver a usted que van a tomar carreteras, huelga por acá, van a presionar al gobierno, hay que darle 60 días más de plazo. Entonces, yo creo que acá los argumentos para darle tal vez mayores plazos es decir, ok, estos son nuestros argumentos, este plan vamos a hacer para que todos los mineros ilegales en el Perú se puedan inscribir y hacer su acta de compromiso. Pero no, solamente decir 60 días y ya está, ahí se soluciona el problema. Y usted ve que no es así, presidente. Yo creo que más seriedad en este caso y yo creo que el gobierno tiene que hacer su chamba y creo que no lo está haciendo para darle mayores plazos para esta ley. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Reinaga. Presidente, definitivamente en este tema de la minería artesanal, donde se ha podido ver que trabajan sin sujetarse a la normatividad legal, sin contar con los permisos correspondientes, sin cumplir una serie de prácticas de seguridad y manejo ambiental, lo que corresponde a una mitigación. En fin, hay tantas cosas que se debe hablar y es por eso que este gobierno nacional
lo que ningún otro gobierno ha logrado, la formalización se ha logrado con la CONAMI Perú, la Confederación de Mineros Artesanales, a llegar a un consenso, y es por eso que se ha aprobado en este periodo parlamentario dicho decreto legislativo refrendado de una ley. Presidente, lo que se quiere modificar es la ampliación de plazo que ellos han solicitado, ya que hay un sector, como se mira acá en el reporte del Ministerio de Energía y Minas, hay solicitudes de declaraciones de 62.000 ciudadanos de distintos departamentos del Perú, pero no todos pueden ingresar si es que no cumplen los requisitos que ya se ha establecido y se ha aprobado de acuerdo a ley. Es en ese contexto, presidente, que el derecho al trabajo no se les puede prohibir a estas personas que muchas veces el trabajo lo hacen en zonas eriazas, despeñaderos, en zonas inhóspitas, donde no perjudican ninguna actividad agraria ni pecuaria. Presidente, en igual contexto, en la fórmula legal que nos han alcanzado, hay un error de tipeo. Lo han puesto en letras 30 y en paréntesis 60. Habría que corregir, y aprovechando eso, presidente, pido una acumulación con relación al tema, donde preciso que he presentado un proyecto de ley, la 1322, sobre esta misma materia, que no fue considerado en el presente dictamen, por lo que le solicito, señor presidente, así como al presidente de la Comisión de Energía y Minas, que se acumule este proyecto de mi autoría, donde el dictamen en debate, que además ha sido solicitado formalmente al anterior presidente del Congreso como de la Comisión, que en igual condición señalo referente al plazo. Y adicionalmente, presidente, pido un artículo segundo, donde dice en la disposición complementaria de la séptima, donde establece de lo que ya hemos aprobado, de la comercialización del oro, sustancias no metálicos y metálicos diferente al oro, donde dice, mediante decreto supremo refrendado tanto por los ministros de Economía y Energía y Minas, deben emitir normas complementarias referidas a la comercialización de oro. Presidente, yo pido que ahí se añada, también debe el Estado Tiempo adicional para que termine. Presidente, pido adicionalmente que el Estado, dentro de un proceso responsable de mitigar y cuidar el medio ambiente, también estas normas de comercialización debe haber para las sustancias no metálicas, vale decir lo que es el yeso, la cal, y aquellas metálicas diferentes al oro. Vale decir, el minero artesanal cuando vende su cobre, su plomo, hierro, plata, zinc, en fin, también debe haber unas normas referente a la comercialización. Por eso, presidente, en ese acápite de comercialización de oro, sustancias no metálicos y metálicos diferentes, pido, presidente, y le alcanzo acá lo que estoy solicitando, presidente, a la mesa, como al presidente de dicha comisión. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Presidente, me pide una interrupción mi amigo Martín Rivas, si usted lo permite. Congresista Martín Rivas, tiene usted la palabra. Ya, gracias, presidente. Sí, aquí hay que aclarar una situación que parece que no está siendo bastante bien entendida. Se trata de la ampliación del plazo para la presentación de la declaración de compromiso de la declaración de compromiso. Se trata de una ampliación de plazo para la presentación de la declaración de compromiso. Claramente, el artículo 3 del decreto legislativo 1105 establece que es de 24 meses el plazo para la formalización, pero necesitamos, evidentemente, establecer los mecanismos legales para que los mineros informales, artesanales, presenten esta declaración. Se trata de esa situación. Se trata de un marco normativo que es de competencia de los gobiernos regionales y ellos han solicitado esto. Y aquí no se trata, señor
de decir que ese es un gobierno débil aquel que respeta los derechos humanos, un gobierno débil aquel que tiene una coherencia clara y determinante en defensa de la vida. ¿Ese es un gobierno débil? Tiene la palabra, congresista Zamudio. Presidente, el tema es simple. Y yo creo que para hablar de minería artesanal tenemos que conocer, en primer lugar, de qué depende, de qué instancia, de qué nivel de Estado depende la minería artesanal. La minería artesanal, presidente, depende de los gobiernos regionales. Son las únicas autoridades competentes para legislar y para formalizar a los mineros artesanales del Perú. En esa dirección se dio un plazo de 60 días para el inicio del proceso de formalización. Dentro de ese plazo los gobiernos regionales no han tenido el apoyo logístico y económico para poder formalizar a todos los mineros artesanales del conjunto del país. En ese sentido, el gobierno regional de Arequipa, mediante oficio 3295-2012, el gobierno regional de Madre de Dios, oficio 905-2012, el gobierno regional de Ayacucho, oficio 609-2012, y demás gobiernos regionales solicitan al Ejecutivo y a este Congreso que ampliemos el plazo por 60 días para que procedan a formalizarse. En el primer periodo se formalizaron 38.951 mineros informales. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas. Faltan 180.000 mineros informales que quedarían sin formalizarse si no procedemos a aprobar esta iniciativa de ampliación del plazo de 180 días. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Molina, si usted la tiene a bien, con el mayor gusto. Presidente. Congresista, tiene usted la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Para decirle, quiero exhortar a la representación nacional, señor presidente, y llamar a la reflexión de algunos congresistas. ¿Qué cosa estamos buscando, señor presidente? Por una parte, respaldamos esta formalización, y hoy que se quiere dar los 60 días de ampliación, no se quiere dar. Queremos el caos, el desorden, cuando la petición de los gremios mineros del país quieren formalizarse, hay que darle la oportunidad, señor presidente. Por lo tanto, creo que las expresiones disonantes creo que tienen que quedar de lado. Lo primero acá es la formalización y darle la oportunidad a los mineros del país. Muchas gracias, señor presidente. Continúe con congresista Zamudio. El proceso de formalización, señor presidente y colegas congresistas, promueve el acceso de más peruanos al uso y aprovechamiento sostenible de estos recursos. Y es un arma contra la minería ilegal contaminadora que se localiza especialmente en nuestra Amazonía. Sin embargo, la aprobación del presente proyecto debe ir acompañado de un compromiso del sector de energía y minas para la asignación de recursos y urgentes a los gobiernos regionales por parte del Ministerio de Economía, a fin de concretar las responsabilidades, aprobar los instrumentos y fiscalización de la pequeña minería artesanal. Señor presidente, tenemos la ocasión de evitar conflictos sociales innecesarios, por lo que considero que el plazo adicional propuesto por la Comisión de Energía y Minas de 60 días es un plazo razonable para el objetivo de formalización, por lo que invoco a la representación nacional a aprobar y votar en forma conjunta por esta ampliación que ha dictaminado la Comisión de Energía y Minas. Gracias, presidente. Congresista Mesías Guevara, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, el congresista Javier Canseco me pide una interrupción. Congresista Javier Canseco, tiene usted la palabra. Presidente, de mi parte no ha habido ninguna objeción a que se amplíen plazos. La objeción es que la ampliación de plazos no vaya complementada por instrumentos y mecanismos que tengan una eficiencia para que el plazo sirva para algo. Y si no se declara por lo menos de prioridad que el Ministerio de Energía y Minas le asigne recursos a los gobiernos regionales para poder cumplir con esto, le asigne personal técnico, los ayude en el proceso de planeamiento, en fin, esto no va a caminar. Y ese es el centro del problema. No son los 60 días, dicho sea de paso, el presidente pidió 30 días y la bancada de Gana Perú pidió 120 días. O sea que, como criterio de cómo manejar el tema, no parece haber un plan claro, porque que el gobierno diga que en 30 días va a poder resolver esto, estamos lejos de la realidad. Más cerca estaba el planteamiento de la bancada, pero tenía que ir acompañado de una propuesta de instrumentos para poder sacarlo adelante. Eso es lo que queremos, que sea realidad. Continúe, congresista. Congresista Zamudio, por su intermedio, señor presidente. Tiene usted la palabra, congresista Zamudio. Presidente, si los congresistas hubiésemos caminado por donde trabajan los mineros artesanales del Perú, nos daríamos cuenta que los diferentes gobiernos regionales han dado ordenanzas del proceso de formalización, han organizado en los centros mineros artesanales los famosos parques industriales, donde con sus quimbaletes ellos elaboran el oro, en las retortas los procesan para no contaminar las cuencas hidrográficas ni a las poblaciones. Ya existen en la mayoría de gobiernos regionales donde están establecidos los mineros artesanales del Perú, ordenanzas regionales que son el inicio del proceso de formalización. Y el plazo que estamos pidiendo es para el inicio del proceso de formalización, que durará 1 año, señor presidente. Por eso yo creo que para opinar en este tema tenemos que conocer la realidad y tener las cosas claras. Gracias. Congresista Coari Mamani, tiene usted la palabra. Continúe usted, congresista Guevara, disculpe. Gracias, señor presidente. Todavía no he hecho uso de la palabra. Señor presidente, definitivamente el tema de la minería artesanal y todo tipo de actividades extractivas debe ser visto con bastante prudencia, debe ser visto con bastante profesionalismo y con bastante seriedad. En lo personal, y mi partido Acción Popular, consideramos de que la defensa del medio ambiente constituye una filosofía de vida y no una bandera política. En virtud de ello, en lo personal también considero de que este proyecto de ley definitivamente sí es para favorecer a la pequeña y mediana minería, formalizándolos, a los informales, a los artesanales, definitivamente hay que apoyar. Pero al igual que mi colega congresista Javier Díaz Canseco, también tenemos ciertas preocupaciones, fundamentalmente en aspectos fundamentales, como lo que es el tema, por ejemplo, del monitoreo. Les vamos a dar los 60 días, pero sin embargo, ¿qué vamos a hacer para hacer el monitoreo de aquí a los 60 días? Tomás Zamudio dice que lo podemos hacer y tiene que hacerse a través de los gobiernos regionales. Pues está bien, hay que hacerlo a través de los gobiernos regionales, pero sin embargo también eso no significa de que el gobierno nacional se excluya de este proceso. El Ministerio de Energía y Minas tiene que hacer un monitoreo permanente de fiscalización, por ejemplo, del tema de la interdicción de los diversos insumos que se utilizan, que muchas veces no solamente afectan al medio ambiente, sino también afectan a la propia vida de las personas que están manipulando estos insumos. Por lo tanto, señor presidente, consideramos de suma importancia que se agregue o que se monitoree el proceso de ampliación de los 60 días que se está solicitando. Por ejemplo, las dragas han sido prácticamente prohibidas, por no decir prohibidas,
Pero ¿de qué manera nosotros vamos a controlar a las regiones y a los mineros informales o artesanales? También otro tema, el manejo del cianuro. También están manejando los ríos, señor presidente. En mi región Cajamarca, específicamente en Algamarca, distrito de Cachachi, provincia de Cajamarca, también existe este tipo de actividades. Hay que apoyarles, hay que ayudarles con el financiamiento, incluso también de ser necesario. Antiguamente existía el Banco Minero, hoy no hay el Banco Minero. ¿De dónde obtienen recursos? ¿De dónde tienen apoyo financiero? Por lo tanto, es todo un proceso que no lo podemos ver de manera aislada. Definitivamente, la actividad minera artesanal, al igual que la gran minería metálica y no metálica, definitivamente tiene que ser monitoreada permanentemente, de manera seria y responsable por todos los ministerios involucrados, también con el Ministerio de Minas, el Ministerio del Ambiente y, por qué no decirlo, también el Ministerio de Agricultura a través de la ANA, porque las cuencas, los ríos, las lagunas están siendo sacrificadas, señor presidente. Y aprovecho la oportunidad para decirles que el pueblo de Cajamarca tiene una profunda tradición en agricultura. Tiempo adicional para que termine. Tiene una profunda tradición histórica, señor presidente, a través del turismo, a través de la agricultura. Y no solamente somos el primer puesto en oro, señor presidente. Somos el primer puesto en la producción de la papa. Somos el primer puesto en la producción de arvejas, de chirimoyas, del café, de arroz. Tenemos mucha producción, señor presidente, y por lo tanto es necesario que desarrollemos un nuevo proyecto de desarrollo nacional. Y, señor presidente, para terminar, Conga es inviable. Tiene la palabra la congresista Koary Mamani. Gracias, presidente. Señores congresistas, en esta tarde importante que estamos tocando este proyecto de ley de pequeña minería artesanal, y respaldamos, el pueblo peruano nos está escuchando. A nombre de la región de Puno, voy a dar mi palabra. Hoy en la tarde todos estamos preocupados. Razones de cuál, problemas en cada región con los pequeños mineros artesanales. Es por eso tenemos que respaldar este proyecto. Necesitamos urgente para que no haya problemas. Cada vez más escuchamos movilizaciones en cada distrito, reuniéndose, llegar a la región. Ayer, hoy día, en Puno, están en paro los pequeños mineros artesanales. Es cierto, los funcionarios, lo que tienen que llegar también a ensuciar sus zapatos, informar, porque la tarea no solo es aprobar la ley, sino que también hacerlo conocer. ¿Cómo van a formalizar? ¿Cómo van a actuar? ¿Cuál es su derecho? Derecho al trabajo. ¿Cuál va a tener su futuro de ellos? También son pequeños, por la necesidad están sufriendo. Por eso es que hoy día tenemos que respaldar este proyecto. Es necesario. Los 60 días lo que está proyectado, porque nuestro gobierno, el compromiso decía, no a la contaminación ambiental. Es por eso todo el pueblo peruano pide. Muchos no nos entendemos, pero sí tenemos que dar la prioridad a este proyecto de ley. Tenemos que respaldar, ya tenemos que poner orden, pero también la tarea de los gobiernos regionales. Hay veces nos confiamos, pero también tienen problemas. Ellos no han podido priorizar rápidamente, por eso también hay problemas. Eso también tenemos que ver en el camino. Señores congresistas, es momento de que pongamos órdenes al país y órdenes también para todo el pueblo peruano, en donde ellos necesitan este respaldo para que se ordene los pequeños medianos artesanales. Gracias, señor presidente. Congresista Rimarachín Cabrera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La ampliación del plazo para la formalización de la minería artesanal demuestra la estrategia fallida del gobierno
en torno a la minería artesanal. Son 500.000 familias comprometidas en la minería artesanal. Alrededor de 2,5 millones de personas viven de la minería artesanal. Sin embargo, no existe el mismo trato. No se mide con la misma vara a la gran minería y a la minería artesanal. A la gran minería no se lo quiere tocar ni con el pétalo de una rosa. Allí está la fuga de Antamina en el pueblo de Santa Rosa, en Cajacay, Bolognesi, Ancash. 45 toneladas derramadas de material polimetálico en el mineroducto de esta zona y que ha traído como consecuencia más de 200 personas afectadas. ¿Qué ha hecho el gobierno ante eso? ¿Ya existe alguna sanción? ¿Está pidiendo alguna reparación? No. Pero para el minero artesanal, para el peruano, allí sí, pena de 4 a 12 años de cárcel, bombardeo de sus fuentes de trabajo, una diferencia abismal. Y pueden hablar por allí de que la minería artesanal contamina, la gran minería también contamina. Por las operaciones que está haciendo Minera Conga, cerca a la laguna Chayagón, han muerto 30.000 truchas, producto de la operación de estos días. ¿Y qué dice el gobierno? Nada, allí no hay contaminación. Probablemente se murieron las truchas porque no saben nadar. Así responde Yanacocha cuando se plantea los puntos sobre las IES respecto a la contaminación. No podemos dar zanahoria a la gran minería y palo a la minería pequeña, a la minería artesanal. Necesitamos que el gobierno, que se autoproclama de inclusión, demuestre la inclusión en el tema minero. Y la defensa al minero artesanal hay que darlo, señor, porque son peruanos. Muchas familias viven de la minería artesanal. El Estado, a través de los organismos públicos, tiene que facilitar ese trabajo, tiene que facilitar su formalización, tiene que contribuir en que se los dote de instrumentos de bioseguridad, pero no perseguir. Eso no podemos aceptar. Planteo, señor presidente, de que se modifique, porque cualquier informe, cualquier dictamen que trae una comisión al Pleno... Tiempo adicional para que culmine. El Pleno tiene toda la potestad para variarlo y yo planteo que sean 120 días el plazo que se le dé a los peruanos, porque este gobierno tiene que demostrar que está a favor de los peruanos y no a favor de las transnacionales que contaminan por doquier nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Marta Chávez. Por fin, creo que lamentablemente voy a tener que cada vez que pida la palabra ir a verificar en qué orden me encuentro. Señor presidente, esta norma, este dictamen que se propone es una muestra de la improvisación y la falta de conocimiento que tiene este gobierno y la falta de interés que tiene este gobierno por solucionar los problemas del país. ¿Cómo es posible que a menos de 6 meses, menos de 5 meses de dictado un dispositivo en el que sin ningún sustento técnico se estableció un plazo de 60 días, ya tengamos que estarlo prorrogando? Y ni siquiera se nos informa cuánto de las metas de formalización se han cumplido. Señor presidente, le están echando la culpa a los gobiernos regionales cuando los gobiernos regionales, de acuerdo al propio decreto legislativo 1105, segunda de las disposiciones complementarias finales, solamente reciben, tramitan y resuelven los petitorios que presenten los administrados. Son los administrados los que tienen que ser orientados por los programas y la política del gobierno en cómo acogerse a esta formalización y presentar la declaración de compromisos. No es el gobierno regional el que tiene que ir a buscar a los administrados, a los mineros artesanales que todavía no están formalizados y que por lo tanto devienen en ilegales. No es
el gobierno regional el que los tiene que ir a buscar para decirles que presenten. Son las autoridades que supuestamente un congresista dice, no, los congresistas no caminan, pues un congresista del oficialismo dice no conocen. El que debe conocer es el Estado, el sector. Para eso se supone que pidieron delegación de facultades y el fujimorismo se negó a darles esa delegación de facultades. Es más, se han preocupado más en estar viendo cómo se comercializa el oro, cómo una empresa pública tiene 2 años para comercializar el oro y ni siquiera saben cuáles son los problemas que deben enfrentar los mineros artesanales para poder acogerse a este plan de formalización. ¿De qué estamos hablando? A ese paso daremos hoy 6 meses, 2 meses y va a ser insuficiente. Un mínimo de responsabilidad exigiría, señor presidente, que nos informen aquí, que el señor presidente de la República que ha presentado esta iniciativa nos diga cuáles son los problemas que están enfrentando y no simplemente pedir una prórroga. Reitero, es vergonzoso que se haya establecido un plazo de 60 días originalmente en el mes de abril que venció en junio y que vengan ahora a pedirnos esta prórroga. Por otra parte, hay un problema. Y es el siguiente, hay las personas, los mineros artesanales. Tiempo adicional para que culmine, por favor. Gracias, presidente. Los mineros artesanales que no se han acogido a esta formalización y por lo tanto han devenido en ilegales a la luz de los decretos legislativos que dio este mismo gobierno, que son los decretos legislativos 1100 y 1102, ya han incurrido en un delito que está tipificado como minería informal que les puede hacer pasibles de una prisión de 4 a 8 años. ¿Qué va a pasar con esos en ese periodo? ¿Qué va a pasar con las personas que supuestamente ya debieran haber sido denunciadas por minería ilegal? Lamentablemente por improvisación de este gobierno. Señor presidente, yo creo que hay que pedirle al Poder Ejecutivo mayor responsabilidad, mayor conocimiento. No se pueden estar, como dice mi colega, y me ha pedido una interrupción el congresista Rolando Reategui, si usted lo permite, presidente. Congresista Reategui. Sí, presidente. Hasta ahora está en el recuerdo el accidente que hubo en el socavón Cabeza de Negro, donde que tuvo que intervenir muchísimo la minería formal y también el presidente de la República. Y por esas razones es que nosotros no estamos en contra de que los mineros artesanales, los pequeños mineros informales se quieran inscribir, todo lo contrario. Pero acá lo que pasa es que no tienen las herramientas necesarias. El gobierno no tiene las herramientas necesarias como para hacer cumplir esta norma. Y cuando eso sucede pues que se improvisa. Y cuando se improvisa, no funciona la norma. Y ustedes van a ver de acá, si le dan 120, 180 días, va a pasar lo mismo. Entonces, creo que la argumentación de este proyecto de ley carece de un sustento que les permita que el gobierno tenga las capacidades para solucionar este problema. Congresista. Cabrera, si usted lo permite, por favor. Congresista Cabrera. Gracias, congresista. Gracias, Marta. Fíjese, definitivamente tenemos que darle un plazo mayor a la minería informal porque en realidad el plazo ha sido insuficiente de que se ha iniciado. No se puede formalizar a 500 o 400.000 personas en un tan corto plazo. Tendría calidad de hazaña. Luego hay que tener en consideración que la minería informal sí paga impuestos. No paga todos los impuestos, pero sí paga impuestos. Porque para la logística de producción paga impuestos que harán las ventas y otros más. Cuando compra una compresora o una perforadora, paga impuestos que harán las ventas, selectivo al consumo y también de aduanas. Lo que no paga es impuesto a la renta. Y es bueno definitivamente la formalidad, porque eso va a ser bueno para el minero informal o para el minero artesanal, va a ser bueno para el propietario o aquellos que tengan los derechos mineros y va a ser mejor todavía para el Estado, porque vamos a tener una pirámide con una mayor base en materia tributaria. Pero tenemos que considerar este plazo como realidad limitante, porque en realidad tenemos que dar más plazos en el futuro. Si queremos formalizar en serio, vamos a necesitar renovaciones en el futuro, porque la minería informal hay que respetarla, porque creo que es una proyección de progreso y bienestar para los peruanos.
Congresista Marta Chávez, para que Presidente, culmine. gracias. Entonces, tal como han señalado mis compañeros de bancada, no podríamos nosotros estar en contra de la ampliación del plazo, pero lo que nos preocupa es la improvisación de este gobierno. Y nos preocupa y casi podemos lamentablemente anticipar que si les damos el plazo de un año, simplemente dentro de un año vendrán a pedir otra vez ampliación, porque lo que vemos es una improvisación tal y no una actitud proactiva de ir a buscar a los mineros pequeños y artesanales para decirles dónde están los cuellos de botella, dónde están las incapacidades que ellos deben superar para poderse formalizar. Para nosotros, para todo el Perú, es de interés que se formalicen por una serie de razones. Lo que no queremos es la inactividad, inacción, improvisación de este gobierno, señor presidente. Entonces, eso es lo que reclamamos y que no se le esté culpando a los gobiernos regionales, que son meramente los que deben tramitar y solucionar una actitud que los propios mineros artesanales y pequeños tienen que hacer, pero con el apoyo verdadero del Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Congresista León Rivera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Hay muchos que me piden, congresista. Señor presidente, si usted lo permite, el congresista Casio Guaire está pidiendo una interrupción. Congresista Guaire, tiene usted la palabra. Muchas gracias, congresista León. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que estamos debatiendo ya por bastante tiempo sobre este dictamen. Creo que es sencillo. Lo que nosotros tenemos que es ampliar efectivamente por el tiempo que indica o de repente algo más si lo determina la mayoría de los congresistas, porque nuestros mineros informales tienen que legalizarse, los artesanales tienen que convertirse en grandes empresarios y es necesario, señor presidente, que de una vez por todas ya se determine y no estemos debatiendo en lo mismo, señor presidente. Muchas gracias. Congresista León, puede continuar. Gracias, presidente. Bueno, nadie podría estar en contra de darle un alargue al decreto legislativo 1105, que nació como parte de las facultades que se le dio al Ejecutivo para formalizar la pequeña minería y la minería informal. Pero lo que sí, presidente, es que todavía aún no sabiendo si en efecto son 500,000 o un poco más, porque no hay un censo, no hay un inventario oficial, la realidad es que pasado ya ese plazo de 60 días más lo que se ha vencido, se ha llegado a escasamente el 10% de la tarea, 52,000 como se reporta en el logro hasta hoy día. Por lo tanto, una primera cosa, creo que valdría la pena, porque 60 días, por la experiencia ya vivida, va a ser materialmente imposible y tendremos dentro de 60 días nuevamente buscando una tercera ampliación. Por lo tanto, creo, presidente, y a la representación nacional con la sugerencia al presidente de la comisión, si esto se pudiera ampliar a 120 días, preferible que nos sobre el tiempo, pero de ninguna manera para estar nuevamente en un debate que podría evitarse ahora. Y lo segundo es que habría que ponerle herramientas o elementos, como lo han dicho algunos congresistas, para que en efecto la autoridad regional pueda llevar adelante este compromiso de formalización. Y en esa herramienta yo creo que necesita el control y la fiscalización, no solo del Ejecutivo, porque hay obligación puesta en el artículo 2 del decreto 1105, pero dice podrán, no dice deberán, informar al Ministerio de de Energía y Minas. Por lo tanto, sugiero una segunda disposición complementaria para agregar en el texto, presidente, con la siguiente redacción. Respecto a la obligación... ¿Quiere una interrupción? Le doy una interrupción, presidente, si usted lo permite.
Congresista, tiene usted la palabra. Precisamente esperan cualquier momento para agredir al gobierno central, pero falta lectura de la legislación de los mineros artesanales. Eso demuestra el descuido que hemos tenido con ver este problema de miles de hombres del Perú. La ley 27651, artículo 11, señala la participación tutelar de los gobiernos regionales en la competencia de la minería artesanal. Y los mineros artesanales, la pequeña minería está dividida en los ilegales, que son aquellos que están ubicados particularmente en la Amazonía, con los que no podemos conciliar de ninguna manera, los que contaminan las cuencas hidrográficas. Los informales, que son aquellos que están en proceso de formalización, y los artesanales, que son aquellos que vienen trabajando formalmente de acuerdo a ley. En esa dirección, nuestro gobierno, y lo digo con orgullo, está haciendo lo que ningún gobierno se atrevió a hacer en el país para legalizar a los mineros informales. Congresista León, tiene usted la palabra. Entonces, presidente, en esa misma línea, propongo un artículo segundo, tercero, si es que fuera acogido el que propuso el congresista Reinaga, que debería decir lo siguiente: los gobiernos regionales informarán, no podrán, sino informarán en plazos de 30 días los avances en materia de la formalización a que se refiere la presente ley a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y al Ministerio del Sector. De esa manera, presidente, yo creo que sí se generan obligaciones fehacientes y que puedan llevar adelante una fiscalización de parte de la Comisión. Esta es una sugerencia para la presidencia, si lo tiene bien acoger. Muchas gracias. Congresista Virgilio Acuña, tiene usted la palabra. Presidente, el congresista Javier me pide una interrupción. Congresista Díaz-Canseco, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo estoy francamente confundido. Mire usted, la resolución ministerial 247-2012 del Ministerio de Energía y Minas dice, artículo primero, créase el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos a cargo de la Dirección General de Minería, no a cargo de ningún gobierno regional, a cargo de la Dirección General de Minería, en el ámbito del proceso de formalización de las actividades de la pequeña y minería artesanal. Apruébase el formato del Registro Nacional, cuya información será ingresada a través del intranet del Ministerio de Energía y Minas por cada gobierno regional. Entonces el gobierno regional es solo una correa de transmisión de una tarea que tiene que centralizar el gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas. Y ese es el problema central, no echarle la pelota al gobierno regional, que es una correa de transmisión, sino que el ministerio, que es el que reúne la información, tenga la responsabilidad de apuntalar este proyecto y de contribuir a su financiamiento. Tiene usted la palabra, congresista Virgilio Acuña. Presidente y estimados colegas, la verdad que el tema de la minería es uno de los grandes problemas que este gobierno no está preparado y no lo puede resolver. Todos somos testigos de que se instaló este gobierno en esta gran minería, tenemos grandes problemas. No podemos repetir todos los problemas que se han tenido con la gran minería. Por lo tanto, yo pienso que con ampliar el plazo para la subsanación o para la legalización de las empresas informales no estamos resolviendo el problema. El problema de la minería informal es mucho más profundo que el plazo. El plazo no le resuelve nada si no tienen política, si no tienen claro cómo enfrentar un problema. El problema de la minería informal no es solo que pueden ir contra las normas legales o las normas ambientales o las normas técnicas o las normas sociales. El problema de la minería informal también que por otro lado necesitan ayuda. La minería ilegal
también necesita ayuda financiera, ayuda técnica, ayuda de soporte, ayuda de control, ayuda de fiscalización para que ellos puedan desarrollarse. Por lo tanto, teniendo un problema tan serio, estimados colegas, estimo que no se puede resolver los problemas con una simple ampliación de plazo. Yo creo que es conveniente que el ministro de Energía y Minas venga acá al Congreso, que venga y explique cuáles son las políticas, qué es lo que piensa hacer con la gran minería, qué piensa hacer con la pequeña minería y con la mediana minería. ¿Cómo sabemos cuál es la política del gobierno? El presidente Ollanta dijo que habrá una nueva relación entre la sociedad y las actividades industriales. Luego el primer ministro en su exposición del día 20 habló generalidades, pero no nos han dicho en forma concreta cuál es el planteamiento. Por lo tanto, presidente, colega, yo pienso que para buscar una solución integral al problema de la minería informal, que como repito, no es solo la informalidad, también es el soporte que tienen que dar los informales para crecer, para desarrollarse, para hacerse más grandes, para que contribuyan al Estado. Es importante que venga el ministro de Energía y Minas y nos explique cuál es la política respecto a la pequeña, la mediana y la gran minería. Gracias, presidente. Perdón, una interrupción. Tiene usted la palabra, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista. A ver, para tratar de aliviar el tema. En 60 días que se le dieron las atribuciones, solo se han registrado 62.000. Piden 60 días más para que se registren 125.000. No, como se diría, matemáticamente no hay forma. Ya, ok. Paso siguiente, lo aprobamos. 60 días no se registran. ¿Qué pasa después? ¿No se hace la prórroga? No va a tener nada que ver con la minería formal. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de aprobarlo realmente? Si no va a variar en nada, va a ser igual. Vamos a demostrarles al gobierno que no lo van a poder hacer. Se acabó. No nos compliquemos más la historia. Gracias, congresista. Tiene la palabra, congresista Acuña. Presidente, el problema, como repito, no es el tema de plazo, 60 o 90 días. El problema es mucho más profundo y mucho más intenso. ¿Cómo resolver el tema de la minería? Desde el punto de vista del incumplimiento a normas, pero paralelamente desde el punto de vista cómo fortalecer la pequeña y mediana minería para que sean empresarios de mayor dimensión. Por lo tanto, insisto, presidente, en que se cite al ministro de Energía y Minas y nos explique la política de la minería en términos generales. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde. Presidente, hay un aspecto que quizás no ha sido evaluado en toda su real dimensión. Esta prórroga de 60 días aprobada por unanimidad por la Comisión de Energía y Minas, que cuenta, entre otros votos, con el voto del congresista Cabrera y el mío propio y el del congresista Bedoya de Vivanco, en realidad es el primer paso para iniciar todo un proceso de formalización que está dirigido a aquellos mineros informales que puedan acogerse a las disposiciones, a las diversas disposiciones que ha dado el gobierno.